So while I'm talking, I'm going to ask them to come. See, we're trying to conserve a little time, but they are incredible people. Oh, come on Seguimos en Carolina del Norte con el discurso del expresidente Trump, primero de los actos de campaña de los que está realizando hoy en este último día. That's called efficiency. Hablando de la eficiencia. Recién estamos empezando. Sumando a Marco Rubio, senador por el estado de la Florida. And Marco would be starting. And you know, he's a great speaker. They're both great speakers. They speak for a long time. And I'd be sitting in the back. I'd say, get them off the stage now. So they were so nice. And I'm going to just ask them to each say a little bit. And we're then going to make our next stop. Come on. Thank you. Y le cede entonces la palabra a Marco Rubio. Good morning. It is an honor to share the stage Bueno, with America's best and favorite ¿a dónde nos vamos president. ahora? Vamos ahora a Washington, D.C. Seguimos, por supuesto, con esta campaña, con este cierre que se está dando hoy. 18 horas faltan para que llegue el día D. Y en Washington, D.C., a algunos kilómetros allí de Carolina del Norte, se encuentra Joaquín Elon, nuestro enviado a las elecciones más importantes del mundo. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Bueno, mucha expectativa acá, no solamente en la capital de los Estados Unidos, sino que en todo el país y en todo el mundo, se podría decir, por esta elección decisiva, tras una larga campaña, como todos sabemos, y con muchos acontecimientos. Hoy es el día final de la campaña, si bien el día de mañana los candidatos también pueden continuar con sus actividades. Hoy será el cierre de ambas campañas, de ambos candidatos. Por un lado, el expresidente Trump lo hará en el mismo lugar donde cerró su campaña en el 2020 y en el 2016, que es en el estado de Michigan, en la ciudad de Grand Rapids. Todos sabemos que es uno de los estados que está en cuestión como un estado a disputarse en la elección del día de mañana. Y por otro lado, la vicepresidente Kamala Harris lo hará en la ciudad de Filadelfia, en las escalinatas famosas de la película Rocky, tratando de emular lo que se tiene a su campaña como la candidata que está por atrás de Donald Trump en las encuestas o en los modelos estadísticos, pero la realidad es que la elección está muy peleada, que todos los actores, tanto políticos como analistas, no pueden confirmar ni predecir quién será el ganador el día de mañana. Inclusive si el día de mañana sabremos quién es el ganador, si las encuestas están en lo cierto en predecir que es una elección muy reñida, esto significa que podremos tener abierto el resultado ya por unos cuantos días, como ha sido en la última elección, ¿no? En el 2020. Es que, Joaquín, recién repasábamos algunos datos acá en el programa de encuestas y la verdad es que, claro, mucha encuesta queda dentro del margen de error, diferencias a favor de uno o de otro dentro del margen de error, y los antecedentes de 2020 y 2016, donde hubo fallos muy importantes de las encuestas, mucho más en 2016 que en 2020, por supuesto, pero incluso en 2020, digo, donde había estados que parecía que Biden iba a arrasar y donde termina ganando por un voto, por muy poquitos votos, digo, termina siendo más pareja de lo que parecía esa elección. ¿Hubo cambios en la forma de hacer las encuestas a partir de estas experiencias? ¿Los encuestadores adaptaron de alguna manera su método? Efectivamente, Darío, lo que vos decís es la gran incógnita y que se revelará mañana. En principio, los encuestadores en este último ciclo lo que intentaron hacer es ponderar las encuestas por el voto que declara el encuestado con respecto a la última elección, y de esa manera intentar de compensar. Esto obviamente tiene algún sentido estadístico, pero tiene gente que también dentro del mismo mundo analítico sostiene que es un método que puede fallar y que no puede lograr captar lo mismo que ha pasado en las elecciones anteriores, de sectores que quizás han sido más favorables al expresidente Donald Trump y que
cuesta que salgan en las encuestas a expresar su voto o inclusive a responder la misma encuesta. Con lo cual es un método que veremos este año si es efectivo o no para, digamos, de aquí en adelante. Si nos basamos en lo que son los sitios que hacen los promedios de encuestas, tanto de aquellas encuestadoras que están trabajando con los demócratas, con los republicanos, las encuestadoras independientes, la verdad que, como decís, vemos números muy cerrados que de alguna manera pueden dar un resultado ajustado mañana, como pueden dar un resultado si se vuelve a repetir este bias en las encuestas a favor del presidente Trump muy temprano en la noche. Recordemos que los estados en disputa que están en el este de los Estados Unidos, los cuales los comicios van a cerrar en primer lugar a las 7 horas del este de los Estados Unidos, que son Pensilvania, que son North Carolina, que Georgia. Vamos a empezar a tener una noción de cómo van a ir entrando los resultados con la comparación de la elección anterior, y eso va a permitir también saber de antemano si vamos a estar en una noche larga o una semana larga o 2 semanas largas como fue en el 2020, o si se puede empezar a ver ya algún primer indicio de que los números para uno u otro candidato marquen una diferencia con respecto a lo que dicen las encuestas, ¿no? Eso está clarísimo. Para que haya resolución rápida tiene que haber una ventaja clara para alguno de los dos. Si no hay una ventaja clara, probablemente la situación se vaya extendiendo en el tiempo. Claro, si nosotros vamos justamente hacia, por ejemplo, lo que pasaba en 2020, ahí entran a jugar 2 factores. Por un lado, mayor paridad de la esperada, por ejemplo, en estados como Pensilvania o Georgia, y después todos los planteos que hizo el gobierno en ese momento de Donald Trump de que había fraude y de no reconocer los resultados y querer judicializar. Ahí hoy se habla de un ejército, puede ser, de personas dentro del Partido Republicano que están allí como para, entre comillas, detectar posibles elementos de fraude. ¿Qué puede pasar a partir de todos estos movimientos que se están dando con muchos, insisto, dentro de las filas del expresidente que están como preparándose para ir a una batalla en caso de que los resultados no sean los que esperaba? Bueno, efectivamente, Darío, las dos campañas tienen un ejército de abogados que están batallando en las Cortes Federales ya desde hace unos meses. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido salomónica en los fallos que han decidido tomar con respecto a materias electorales. Por un lado, la campaña de Trump ganó un reclamo que hicieron para peticionar que en un condado de Pensilvania, que es un estado, si no es el estado más importante a definirse mañana, para que se extiendan las solicitudes de voto anticipado en una zona en donde se prevé que el expresidente Trump va a realizar una mejor elección. Por el otro lado, los demócratas también han ganado un par de solicitudes con respecto a la eliminación o el cuestionamiento de lo que es la solicitud de una identificación al momento de votar. Lo que los expertos y los que conocen el sistema judicial de los Estados Unidos es que la Corte de alguna manera está infiriendo, no nos vamos a meter en estas cuestiones hasta en tanto y en cuanto haya concluido la elección en términos formales de cerrar los comicios, y en donde sí se presenten quizás planteos más de fondo con respecto a un hecho que ya se va a haber consumado. En mi opinión personal, y viendo lo que pasó en el 2020, acá en los Estados Unidos las elecciones es una competencia no estatal, sino local, de los condados en gran medida, con lo cual la Corte y el sistema federal respeta mucho este sistema de gobierno federal, y los argumentos que se pueden realizar para interferir o que la Corte decida sobre una materia electoral realmente tienen o van a tener que ser muy contundentes, ¿no?, para que actúen. Sí se han hecho algunos cambios en algunos estados, los republicanos dicen que no es suficiente, y por otro lado los demócratas sí están alertando que estos resultados van a tardar mucho tiempo en
esclarecerse porque va a ser una elección reñida, con lo cual eso también genera un conflicto con los republicanos que están infiriendo que eso es una alerta o un signo de que, bueno, va a haber algún tipo de manipulación, ¿no? No clara. Claro. Joaquín, te hago una última pregunta. A nivel de los candidatos, yo creo que probablemente haya sido la campaña más agresiva de la historia, las cosas que se han dicho, de incompetencia, senilidad, basura, las peores cosas se han dicho de un lado y del otro. ¿Qué estás viendo vos en la calle, en la gente? ¿Está también ese nivel de agresividad o no se percibe o no se siente que eso esté permeando tanto entre los votantes? No, totalmente, Darío. La ciudad de Washington es una ciudad que, sobre todo las inmediaciones a la Casa Blanca, están completamente valladas, no solo los edificios públicos, como es la casa de la vicepresidente, así como también la Casa Blanca, sino negocios privados que están alrededor del centro de Washington, están totalmente tapiados, como si hubiese haber un huracán en los próximos días. Y eso un poco refleja también la crispidez que se está viviendo hoy en los Estados Unidos. Ayer estábamos caminando acá por el estado de Maryland y veíamos a unos partidarios de Trump en una zona que es bastante desfavorable al expresidente, en donde había muchos partidarios que estaban en grupo porque sabían o sienten y lo estaban experimentando mucha bronca, muchos comentarios contra partidarios. Esto obviamente pasa del otro lado también, con lo cual sí se nota en la calle un gran nerviosismo, por un lado por la incertidumbre, pero también porque está muy polarizado y muy dividido el país, como ya lo hemos visto en los últimos años, pero después de una larga campaña con muchos eventos, como vos mencionaste, la realidad que han llamado mucho la atención, desde el intento de asesinato del expresidente Trump hasta, bueno, todas las idas y vueltas de insultos y demás. Veremos cómo se dan los resultados mañana y esperemos que sea lo más en paz posible, ¿no? Gracias, Joaquín. Te volveremos a molestar seguramente en un rato. Hasta luego, Darío. Gracias.